descubrí la debilidad de los equipos argentinos. Y sí, habrás visto el título, habrás visto la portada y podrás pensar que esto es una simple excusa de un hincha de Boca para hacer menos dolorosa o menos importante o menos humillante la derrota contra Alianza Lima. Pero no, va más allá de que yo soy hincha de Boca y que quiera maquillar un poco todo este tema, sino que me di cuenta de que realmente es un problema para el fútbol argentino la fase previa de la Copa Libertadores. Y te lo voy a demostrar, con datos y argumentos. Vamos a los números bien llanos para empezar y para captar tu atención de un momento para otro. Desde este nuevo formato que hay 3 fases previas en las que un equipo argentino clasifica a la fase 2, teniendo que jugar en total 4 partidos para meterse en la fase de grupos, han pasado 9 temporadas, desde 2017 hasta esta última que Boca perdió contra Alianza Lima. ¿Adivinen cuántos equipos lograron pasar a la fase de grupos? Solamente 2. Que fue Atlético Tucumán en la primera temporada con este formato, 2017, y después Estudiantes de La Plata en 2022. ¿No les parece increíble que una liga como la Argentina, que en la fase de grupos de tanto Libertadores como Sudamericana tiene un porcentaje hiper alto de puntos sumados, además de equipos que avanzan a las siguientes instancias, pero que en esa fase previa tenga un porcentaje tan bajo de victorias? ¿No creen que es algo que merece análisis? Bueno, a eso estamos acá. Ampliando un poco los datos para ir desmenuzándolos, podemos decir de que los 7 equipos que perdieron esta fase previa, hubo solamente 2 equipos que se quedaron en la primera ronda. O sea, en la que se quedó Boca sin clasificarse ni a Sudamericana ni a Libertadores. Que fue Godoy Cruz la temporada pasada, que había hecho un campañón increíble, pero al final le tocó estar en la fase previa y perdió contra Colo Colo. Y Boca, este último año, que bueno, le pasó exactamente lo mismo. Todos los demás equipos habían avanzado al menos hasta la fase 3 y después habían terminado perdiendo contra otro rival que por lo general ahí no es que siempre sea un mejor equipo, pero suele ser un equipo que más probablemente tenga mejor nivel o que sea una liga más poderosa porque bueno, por algo está ahí. Un ejemplo podría ser Huracán en 2023, donde le ganó a Boston River en la fase 2 y después perdió contra Sporting Cristal en la fase 3, que si bien ahí quizás no se puede dilucidar tanto la diferencia de nivel, creo que es bastante notoria. Un equipo como Sporting está muy acostumbrado a jugar fases de grupos de copas internacionales y por ende tiene mucha más experiencia, un equipo más grande en su país, a diferencia de Boston River, que es una liga, a mi parecer, inferior, sacando esos 2 grandísimos equipos que son Peñarol y Nacional. A San Lorenzo le pasó lo mismo en 2021, donde primero le ganó la U de Chile, que igual es un equipo bastante competitivo, pero bueno, en cuanto a los chilenos depende muchísimo de las temporadas, y después terminó perdiendo contra el Santos en ese momento en el que San Lorenzo estaba muy mal y que terminó jugando la Copa Sudamericana en ese grupo combinado con Rosario Central, que por cierto terminó perdiendo en la fase de grupos. Pero bueno, más allá de que era un mal San Lorenzo, pasó a la fase 2 contra un equipo menor que después en la fase 3, ya contra un brasilero, bueno, mala suerte, terminó perdiendo. Atlético Tucumán, más allá de que en 2017 avanzó, unos años después, en 2020, perdió en la fase 3 y lo hizo después de eliminar por penales a The Strongest y por penales también perdió contra DIM en la última fase. Creo que si bien este es más subjetivo porque The Strongest tiene el factor de la altura y es un equipo que muchas veces es muy competitivo pese a esto, creo que se dio este tema de que en la fase 3 un equipo de una liga más poderosa termina eliminando al equipo argentino. Y los últimos 2 casos, para no explayarnos tantos, son el caso de Banfield 2018 y Talleres 2019. Ambos pasaron la primera fase. Fíjense que Talleres lo hizo contra Sao Paulo y Banfield contra Independiente del Valle. Equipos bastante competitivos, tanto en esa época como ahora, con buen presupuesto, con buenas canteras, que suelen competir en las fases bastante avanzadas. Pero Talleres terminó cayendo contra Palestino, equipo chileno, quizás una anomalía con esto que venimos viendo. Y Banfield terminó perdiendo contra Nacional de Uruguay. Que bueno, depende de la temporada, también hay que ver en qué punto podemos compararlo con Independiente del Valle, más allá de que la historia lo pasa por arriba. Y entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Después de este recorrido de 7 equipos que quedaron afuera, ¿tenemos algún patrón o algo para analizar que nos dé una respuesta de por qué está pasando esto de manera tan rara en comparación con una vez que arrancan las fases de grupos? Y la verdad es que no. Tenemos equipos de diferentes calibres, como es el caso de Banfield Atlético Tucumán, siendo un calibre quizás tercer nivel en el fútbol argentino, equipos medianos, como puede ser el caso de Huracán, Talleres, o equipos grandes, como es el caso de Boca. Y así todo, todos cayeron en la misma ronda. Y así todo, no es que todo les haya pasado
pasado lo mismo, sino que algunos contra un tipo de rival, otros contra otro tipo de rival, unos superando la altura, otros perdiendo la altura, otros contra equipos rioplatenses, otros contra equipos brasileros. Por ende, parecería ser que no es un tema de sorteo, no es un tema del tipo de rivales en cuanto a lo que significa la estrategia, y tampoco tiene que ver con un tema del nivel del equipo que llega a esa instancia. Equipos de diferentes calibres económicamente hablando han caído de la misma manera a lo largo de los años. Obvio que quizás pasados 10 años más tendremos una base de datos más amplia y quizás empiezan los equipos argentinos a darse cuenta de este patrón y a corregir ciertas cosas que más adelante vamos a mencionar, pero la realidad es que da la impresión de que no tenemos mucha claridad y que por ahora la vamos a catalogar como un signo de pregunta o un misterio que la respuesta no la vamos a tener de manera clara, que bueno, es parte de las investigaciones. Lo que sí quiero decir es que mi impresión es que más allá de todo y de que lo que voy a decir ahora no se relacione de manera totalmente directa con, en este caso, las derrotas consecutivas, creo que hay una gran desinformación de los argentinos y obviamente de cada persona que sigue la liga de su país con respecto a las demás ligas. Creo que más que nada el fútbol europeo es algo que es un conocimiento general del que todos tenemos un poco, pero muy pocos argentinos saben sobre la liga de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Chile o de Uruguay. Creo que por lo general es esa desinformación la que genera esas sorpresas. Muchas veces te agarra un equipo como Alianza Lima y por nombre no entendés bien cómo te puede ganar, pero ves los partidos, ves el plantel que tiene y empezás a entender las razones por las que podrías perder. Pero como desde el principio no tienes esa visión más amplia que tuviste después de ver el partido, claro, nunca uno se espera que terminen dando esos resultados tan extraños, como no solamente se dio con Boca, sino con otros equipos. Porque reitero, las estadísticas de equipos argentinos pasando de fase de grupos de Libertadores y de Sudamericana son altísimas, más en Copa Libertadores, que es esta la competencia que estamos hablando. Pero así todo, cuando tienen que ir de fases previas mata-mata, terminan perdiendo. Y acá, en este punto exacto, vamos a dar dos respuestas en este otro punto parciales, que se pueden combinar o que se pueden separar, o que pueden tener una más relevancia de la otra, y eso va a ser a criterio tuyo y de lo que estén viendo. Y las dos maneras que vamos a poner para entender esto son la confianza excesiva y los calendarios. Porque sí, una pista para esta segunda parte es el hecho de que todos estos partidos han jugado siempre en febrero. ¿Qué puede querer decir esto? El factor de la confianza no voy a desarrollarlo demasiado porque creo que ya se dio a entender con el aspecto de la desinformación. Si de por sí los hinchas obviamente están desinformados y uno podría pensar que los clubes nunca tienen que subestimar a nadie y que no pueden en ningún sentido plantear un partido a ciegas, creo que sí, el aspecto de la confianza puede ser algo clave para entender por qué los equipos argentinos no se toman demasiado en serio esas fases. Más que nada cuando puede tener que ver con un equipo más importante que tiene la cabeza más en la próxima instancia y no tanto en esa fase. Quiero decir, en este sentido tenemos una explicación bastante sencilla de por qué puede pasar de que diferentes tipos de equipos terminen quedándose fuera. Cuando es un equipo demasiado débil, simplemente por su debilidad, por su falta de presupuesto o por el mercado que le pasó por encima, termina perdiendo no por confianza, sino porque realmente tenía menos nivel. Y cuando un equipo llega más armado, con más nivel y con expectativas más altas, en esa ronda, que posiblemente la ve como un momento en el que solamente tiene que pasar y ya, termina subestimándola. Quizás con algún planteo no tan agresivo, sin jugar con la intensidad que jugaría en un mata-mata a partir de octavos de final o siquiera de fase de grupos, sin darse cuenta de lo riesgoso que puede ser subestimar un partido así, porque son pocos partidos que tenés que jugarlos al máximo, porque si no te puedes quedar fuera de la máxima competición, que es muy importante tanto a nivel competitivo como a nivel económico. Y esto es difícil de comprobar, creo que deberíamos detallar cada partido y tampoco lo voy a hacer. En este sentido, tampoco vamos a detallar cada equipo por qué quedó eliminado con respecto al desarrollo de los partidos. Eso es un análisis mucho más largo, que este video tiene muchísimo éxito y a la gente me lo pide, vamos a hacerlo. Pero yo en este caso lo que quiero determinar es este patrón, ¿cómo puede explicarse? Y lo que yo veo es esto, puede pasar. Como quizás hasta pasó con Boca en este caso, que es un simple ejemplo, pero podría tener sentido. Boca, en el primer partido contra Alianza Lima, se paró con un equipo que daba la impresión de que no estaban arriesgando los mejores jugadores para un partido importante, sino que estaban cuidando para la vuelta, como pensando de que sin importar lo que pasa en la ida, bueno, ya está. Algo que seguramente no harían en Copa Libertadores a partir de octavos de final, donde sería un mata-mata de igual manera. Y entiendo que quizás el rival menor hace que vos puedas querer rotar,
Y no creo que tenga que ver específicamente con Gago, sino con cómo los equipos argentinos visualizan esa fase. La visualizan como una fase que tiene que irse ya, y no como una fase importante para jugar. Y muchos otros equipos de otros países, ya sea porque se enfrentan con un equipo de Argentina sabiendo lo relevante que suelen ser, o porque quizás son equipos que no están tan acostumbrados a jugar en las competencias internacionales, porque en otras ligas hay menos equipos clasificados a la Copa Libertadores, hace que ellos las vivan como lo que es una eliminación directa súper importante, y nosotros la vivamos como algo menor. Y esa falta de intensidad, esa falta de importancia que le damos a los partidos, termine provocando que perdamos. Y parecería ser una excusa para no admitir nuestra debilidad, pero simplemente es un intento de explicación de ver la diferencia entre por qué después competimos tan bien y por qué en esta fase competimos tan mal. Porque si realmente fuera porque simplemente somos débiles, ¿por qué después competimos bien? Y llegamos a la segunda explicación, que tiene que ver con los calendarios. Y acá habría que echarle directamente la culpa a la AFA, que en realidad es subjetivo, porque en cierto punto la AFA en este caso está perjudicando a un solo equipo argentino por año, porque la verdad que los rendimientos de los equipos argentinos no se han visto disminuidos estadísticamente desde esta sesión, digamos, de Tapia. Pero sí es interesante cómo puede ser de que el hecho de tener un calendario más apretado o un calendario diferente en cuanto a los tiempos puede terminar afectando. Por ejemplo, la mayoría de ligas con las que los equipos argentinos han perdido, poniendo ejemplos, la liga chilena, en el caso de Colo Colo o en el caso de Palestino, la liga peruana, en el caso de Alianza Lima o de Sporting Cristal, la liga colombiana o hasta la liga brasilera, todos tienen calendarios en los que su liga local arranca después de la liga argentina. En este caso, por ejemplo, Boca ya había jugado más o menos 6 o 7 partidos en la temporada cuando tuvo la ida contra Alianza Lima, y Alianza había jugado 3 o 4. Que puede parecer una diferencia significante, pero yo creo que puede ser que el hecho de empezar con un rodaje quizás más ajetreado y tener ese partido entre semana puede hacer que los equipos argentinos en ese punto donde tengan que enfrentarse contra quien sea, empiecen a rotar por un tema físico, cosa que no harían los equipos, en este caso peruanos, chilenos, colombianos, porque están recién empezando y tienen quizás un resto mayor. En este caso se puede fusionar un poco el tema de la confianza con este tema del calendario. Si de por sí ya el partido un poco que lo, entre comillas, subestimás, supuestamente, y encima venís con un calendario donde estás jugando entre semana, como está pasando en las últimas temporadas, o simplemente venís ya jugando desde enero, como juega el fútbol argentino, 2 fechas en enero, y en cambio los equipos de otros países arrancan recién en la primera semana de febrero y encima juegan una vez por semana, y bueno, puede ser que en esa mezcla de cosas, queriendo cuidarte para algún partido importante, más con el formato que tenemos en el fútbol argentino al principio de año, muchos años, que tiene que ver con la Copa de la Liga, donde ya a partir de la fecha 8 o de la fecha 7 te empezás a jugar la clasificación. Bueno, puede ser una explicación de cómo en este caso el calendario de empezar antes, en vez de beneficiarte por tener más rodaje, te perjudica por intentar cuidarte físicamente o porque simplemente porque de hecho te empieza a afectar físicamente, terminás teniendo un rendimiento un poco inferior. Y a esto se le suma las temporadas anteriores donde el fútbol argentino tenía el calendario al revés, donde por ejemplo una liga arrancaba en julio y terminaba en abril, donde cuando Argentina estaba en la mitad de la liga, de repente Chile estaba empezando, donde ahí ya este aspecto que acabamos de mencionar, que quizás ahora se diferencia por un par de fechas, se diferenciaría por muchísimas más fechas en ese caso. Por ejemplo, ese fue el caso de Talleres y también de Banfield, que venían jugando un montón de partidos porque estaban en el medio de la liga, más o menos fecha 17 por ahí, aprox, igual no es relevante, el punto es que ya venían hiper en rodaje, contra equipos que quizás estaban empezando recién en la fecha 5 o el quinto partido, digamos, desde que habían empezado a competir ese año. Algo realmente llamativo si nos ponemos a pensar la gran diferencia de partidos. Ni hablar los equipos brasileños, que si bien tenemos un solo ejemplo con el caso de Santos, que eliminó a San Lorenzo, están jugando el estadual todavía, cosa que hace que el primer partido importante que tengan, después de tener una, entre comillas, pretemporada estadual, es que ellos les dan importancia, pero evidentemente no tanto como el Brasileirao, les puedan beneficiar de este lado. Así todo es preocupante y no hay excusa. Los equipos argentinos no deberían perder en estas rondas, teniendo en cuenta su ventaja que tienen de tener más cupos y por ende podrían aprovecharlo para tener más dinero que llegue a la liga. O sea, en ese sentido, este análisis está enfocado al fútbol argentino. Y si vos sos un hincha de un equipo peruano o colombiano, espero que llegues hasta acá, porque es el punto donde tengo que decir argentinos.
no todo es el fútbol argentino, y hay talento y hay buenos equipos, hay buenos técnicos en los demás países de Sudamérica. Más allá de que sí, suelen ser peores, y más allá de que sí, los argentinos suelen ser mejores y por eso llegan más lejos en las copas, no quiere decir que en un enfrentamiento puntual puedan ser inferiores. No puede querer decir, como pasó en este caso con Alianza Lima, que Boca merezca perder, y que no haya una explicación, en este caso supranatural, de los calendarios o de la confianza, sino que simplemente dos equipos que se enfrentan y uno que es superior. Sí, puede ser superior un equipo peruano a un equipo argentino y en los 90 minutos, porque así es el fútbol, y de hecho así pasó. Entonces, bueno, en este caso, este dato, más allá de poder analizar las razones del por qué pasa esto, y que creo que las razones son argumentos que yo realmente considero válidos, también es una manera de poder pensar y de poder visualizar, como, miren este dato, miren cómo en este momento tan importante y trascendente como puede ser la clasificación en una competencia hiper importante como es la Libertadores, los equipos argentinos están fracasando. Y contra equipos que después no necesariamente son buenísimos ni terminan compitiendo súper alto. Esto no solamente es una pauta de los argumentos que dimos del por qué y de cómo se podrían, entre comillas, corregir si visualizarían este patrón, sino también para entender de que el rival también juega. Que bueno, no hay que subestimar a nadie. Y no solamente como la típica frase no hay que subestimar a nadie, sino recalcándolo de verdad. Cuando dejemos de ver a los equipos sudamericanos como equipos de... ahí quizás vamos a empezar a competir mejor contra ellos y dejar de perder puntos que quizás después terminan perjudicándote a la hora de, por ejemplo, quedar primero en una fase de grupos y demás. Pero no, me estoy extendiendo demasiado, espero que les haya gustado el video. Evidentemente las conclusiones, ni siquiera las propias mías, son totalmente certeras, y simplemente este video es una manera de visualizar este dato que no lo vi en ningún lado mencionado, buscar explicaciones y también sacar un mensaje de esto. Sea por cual sea el camino que termines decantándote, o sea por cual sea la manera en la que termine enganchándote este video, espero que te haya gustado y comentame qué opinás.